la muerte en la cruz. Y desde la eternidad Dios tenía concebida esta muerte para su Hijo. El propósito fundamental y lejos de toda duda por el cual Dios envió a su Hijo aquí a la tierra es para que ofreciera su propia vida en sacrificio de la muerte en la cruz. Quien vino a anunciar el mensaje de que iba a venir el Cristo Jesús para salvar a la humanidad fue un primo de él, Juan el Bautista, que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto se ofrecía cada año y cada vez que una persona pecaba, ofrecía un cordero, alguna víctima, para ser perdonado de sus pecados. Y cada año tenía que volver a pedir perdón por los pecados, porque eso era figura del verdadero Cordero de Dios, un sacrificio humano de alguien que no tuviera pecado para que quitara el pecado del mundo. Por todos lados está esta enseñanza en la Biblia. Aquí, por ejemplo, en uno de los versos que leímos hoy, para que usted vea que está por todos lados, tomo uno de los versos que leímos hoy. Dice en el verso 25, Romanos 3:25, voy a enfatizar dos versos nomás de este pasaje. Quien Dios puso como, sabe que tenemos que atender bien a cada palabra. Dice, a quién, refiriéndose a Cristo, a quien Dios puso, pero me llamó la atención cómo estaba escrito en la versión que escuché a un pastor que respeto mucho, de los 5 que más respeto, que son más bíblicos. Leyó, dice, puso en la cruz como propiciación, es decir, para expiar, para quitar el pecado, eso es propiciación, por medio de la fe, que tenemos nosotros los creyentes en su sangre, dice acá, para manifestar su justicia, la justicia que Dios nos da. No somos justos, pero Él nos da su justicia, la obra de Jesucristo en la cruz, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, dice, los pecados pasados. ¿Por qué dice los pecados pasados? Se refiere a los pecados que habían sido cometidos en el antiguo pacto, porque esa muerte de los animales no era con una eficacia permanente, sino que cada año se tenía que volver a hacer. Y hoy todavía los judíos celebran Yom Kippur, el día del perdón, Yom Kippur, el día del perdón, porque siempre volvemos y volvemos a hacer cosas desagradables a los ojos de Dios. Lo decimos así para que no suene tan feo como la palabra pecado.
Gloria al nombre de Jesús. Y después dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo, con la mira de manifestar, ¿por qué? Porque Dios ya lo tenía planeado desde antes. Es que habla así, con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo, en el tiempo que vino Jesús y ofreció su vida en la cruz, con la mira de manifestar en este tiempo que Él manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y no solamente que Él sea el justo, pues sabemos que Jesús fue el justo. Ahora grábese bien esto, subraya esta línea en la Biblia, téngalo bien en claro para compartirlo con los que todavía no han entendido esta verdad. Con la mira de manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo, y no solamente Jesús sea el justo, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Jesús nos justifica porque nosotros depositamos nuestra fe en el sacrificio. Y yo estaba leyendo, dicho en otras palabras, en una palabra profética del Antiguo Testamento, del profeta Daniel, que él anticipaba que este Mesías iba a ser ofrecido en sacrificio, moriría no por sí, sino que le sería quitado la vida y que después de eso él traería redención al pueblo de Israel porque se dirigía a los israelitas, él era israelita, el profeta Daniel, manifestando así desde tiempo antiguo que ya Dios tenía ese propósito. Y voy a terminar con 2 ejemplos más. Voy a terminar con el ejemplo de un judío, Nicodemo. No voy a leer toda la historia de Nicodemo, pero Jesús le explica que para ser salvo es necesario nacer de nuevo. Amén. Porque para ser salvo no es portarse bien, ni hacer muchas buenas obras, ni una cantidad de cosas. Todas esas cosas tenemos que hacerlas, pero no para ser salvo. Para ser salvo, cualquiera de ustedes que me escucha acá y quiere tener certeza de que un día va a resucitar después de la muerte, ¿sí o no? ¿Estamos creyendo en eso? Era necesario nacer de nuevo. Pero ya se anticipa Jesús con Nicodemo, diciéndole al final del relato, yo no cuento toda la historia, en el versículo 14 del Evangelio de San Juan, capítulo 2, 14, que narra la historia de Jesús con Nicodemo. Este religioso era religioso como hoy tanto, son religiosos, tienen religión, pero no entienden nada. Y nosotros tenemos el compromiso de decirle que la gente no es salva por sus obras, por lo que hace, ni porque se porta bien, ni porque es bueno, ni porque guarda los mandamientos. La gente es salva, la gente que es pecadora, porque el que no entiende que ha pecado, no se acerca a Jesús. No necesita a Jesús, como mucha gente que usted le da el mensaje, para eso no necesitan de Jesús.
Pero quienes reconocemos que hemos pecado, entonces reconocemos la necesidad de un Salvador. Y exclusivamente somos salvos por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y entonces le anticipa, porque todavía no había sucedido cuando habla con este religioso Nicodemo, un fariseo del pueblo de Israel. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, no voy a contar la historia de esto porque si no se extiende el mensaje, pero me voy a concretar a la parte siguiente de este versículo. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a la necesidad de que Jesucristo fuese levantado en la cruz. Ya le anticipa que tiene que ser levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree, porque todo es cuestión de la fe, para que se esté aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que explico yo? Lo necesario para que usted alcance esa fe y tenga la certeza de su salvación. Porque qué lamentable que una persona vaya toda la vida a la iglesia y cuando le toca ir al sepulcro no esté seguro de su salvación. Nosotros hacemos énfasis en la certeza de la salvación y estamos tan seguros porque creemos en Jesucristo, no porque nos hemos portado bien, no por esto y aquello que puede hacer el hombre. Completamente soberana es la salvación de Dios, sin la intervención humana para nada. Para nada, porque hasta la fe que tenemos, si usted cree en este mensaje que está en la Biblia y cree que Jesús hizo todo lo necesario cuando ofreció en la vida, cuando ofreció su vida en la cruz, quedan perdonados todos los pecados. Los pasados se refiere a los del pueblo de Israel, pero nosotros hoy sabemos que para nosotros la eficacia es permanente, es eterna, como enseña la palabra, la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Gloria al nombre de Jesús. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo? Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué glorioso, hermano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué proclamamos esta verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Qué glorioso, hermanos, esto. Es maravilloso. Y no lo voy a buscar, lo tengo aquí marcado en la Biblia y tengo una cantidad de pasajes, pero solamente le voy a decir esto. En el Evangelio de Mateo, solo en el Evangelio de Mateo, si usted sigue buscando enorme cantidad de veces, Jesús anticipa que Él tiene que ofrecer su vida y que al tercer día, después de su muerte, Él resucitaría. Solamente en el Evangelio de Mateo, 3 veces le comunica esta verdad a los discípulos. No una vez, ni 2, 3 veces. Y no sé cuántas veces más se lo habrá comunicado a los otros discípulos. Que era necesario y es el centro vital de esta salvación. La cruz donde Cristo ofreció su vida, es la obra perfecta redentora de Cristo Jesús, que da su vida y muere, como dice el apóstol Pedro, clavado en la cruz
en su cuerpo, Él llevó todos nuestros pecados. Y entonces nosotros sabemos que no vamos a ser salvos por bueno, no vamos a ser salvos por portarnos bien, nosotros vamos a ser salvos porque creímos en la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso cuando alguien lleva acá una cruz, debe entender bien que es un símbolo de la obra redentora que Dios tenía planificado llevar a cabo por medio de su Hijo, quien enviaría acá a la tierra, y su Hijo, fiel y obediente a la voluntad del Padre, ofreció su vida para la certeza. Certeza significa seguridad de nuestra salvación. ¿No es maravilloso esto, hermano? Para mí es maravilloso. Cuando abro la Biblia en cualquier lado, porque hoy tomé este pasaje que estuvo leyendo el pastor Daniel acá en Romanos capítulo 3, ¿no? Romanos capítulo 3. Le dije, cuando usted esté en su casa, estudie la Biblia, subraye los versículos, pero solamente en esta línea. Para que Él sea el justo, refiriéndose a Jesucristo, y no solamente que Jesucristo fue justo, sino que es el que justifica, quiere decir que lo hace justo, declarado sin culpa, porque eso significa justifica o no. Su justicia, somos hechos justos, somos hechos libres de culpa. Podemos hablar bien en criollo para que todos entiendan. Para que sea el que justifica a quién. Al que dice ese verso, al que es de la fe en Jesús. Yo lo que quisiera que hoy, usted puede alegrarse o no de que viene el pastor de Córdoba, que van a escuchar a otros predicando acá y trabajando y dando testimonio y a ver si puede traer otras almas a este lugar. Bueno, tiene un espíritu evangelístico. Pero por lo que más quisiera es que cada uno de ustedes en esta reiteración de las cosas que dije 1000 veces tenga la fe en que el justo Jesucristo nos hace justo a nosotros porque nosotros simplemente creemos en la eficacia de su obra en la cruz del Calvario. Amén, amén. Y ninguno más que yo dice amén. ¿Cuántos amén? A esta obra. No es para gozarse, hermano. Yo me gozo cuando encuentro en la palabra, leo en la palabra y veo que no soy digno de ser salvo, pero soy salvo por lo que Cristo hizo, lo creo y lo confieso además. Usted tiene que no solamente creerlo, tiene que creerlo y confesarlo para que otros conozcan esta verdad, porque hay un engaño muy grande. Quieren que las personas son salvas y de ahí para adelante tienen que portarse bien para terminar siendo salvas. Es un engaño de Satanás ese. La mayor parte de la religión enseñan eso. Y por esto tantos hacen obras sociales, una cantidad de cosas para ganarse la salvación. Nadie se gana la salvación. La salvación fue ganada exclusivamente por Jesucristo. ¿Me entiende o no me entiende, hermano? ¿O quiere que se lo diga en inglés? O en patois. Gloria a Dios. Bueno, vamos a cantar alguna alabanza, hermanos, para terminar la reunión. Y alguien ora para llegar al fin entonces de este glorioso mensaje.